Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Les invito a tomar asiento. Vamos a comenzar el debate de la mañana de hoy. Mi nombre es Ricardo Ávila, soy el director del diario Portafolio, perteneciente a la Casa Editorial El Tiempo. Es para mí un gusto y un honor estar en este debate que hemos organizado con Fedesarrollo y la Cámara de Comercio de Bogotá para hablar de temas económicos. Vamos a referirnos a asuntos que tienen que ver con la calidad de vida de todos en un país cuyo crecimiento ha venido desacelerándose en los años más recientes, algo que tiene implicaciones no solo sobre las cifras macroeconómicas, sino sobre todo sobre la calidad de vida de los colombianos, la capacidad de esta nación de generar empleos dignos y, por supuesto, consolidar los avances sociales que se han visto en lo que va de este siglo. Nosotros, y para hablar con toda franqueza, escuchamos las inquietudes con respecto a cómo se debe desarrollar este tipo de debate. Va a ser un debate respetuoso y centrado en los temas. Cada uno, por supuesto, es libre de tener sus preferencias, pero les pido de la manera más cordial que el hecho de que cada uno tenga sus preferencias no debe impedir el correcto desarrollo de este debate. De tal manera que creo que somos muchos más los que queremos escuchar planteamientos. Y de lo que se trata aquí es de que cada uno tome nota mental de lo que dicen los candidatos y que eso les sirva para tomar la decisión que considere correcta el próximo 27 de mayo. También quiero, sin duda alguna, agradecerle a los candidatos que hayan hecho espacio en su agenda para estar aquí en la mañana de hoy. El doctor Sergio Fajardo se excusó, tenía un problema de cruce de eventos, pero estamos indudablemente con 4 personas que aparecen en los primeros lugares de las encuestas y que muy amablemente han aceptado esta invitación. Comencemos con un aplauso para ellos e invito y deseo invitar a Mónica Grey, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que nos dé la bienvenida como anfitriona en esta su sede. Muy buenos días para todos y como siempre, bienvenidos a la Casa de los Empresarios de Bogotá y su región. Quiero agradecerles su presencia acá, agradecerle a los candidatos, bienvenidos, y siempre cuenten con la Cámara de Comercio y los documentos que hacemos para que tengan para todas las propuestas que ustedes van a llevar a cabo. La Cámara de Comercio de Bogotá ha acompañado por 140 años a los empresarios, a la ciudad, y es un punto donde nos podemos reunir con tranquilidad para oír y escuchar las ideas. Por eso quiero reiterar las palabras del doctor Ricardo Ávila. Aquí creo que estamos oyendo a todos los candidatos para que todos podamos tomar las mejores decisiones para quién va a llevar los destinos de nuestro país por los próximos 4 años. Agradecimiento también a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio que nos acompañan y que siempre nos han impulsado a que hagamos este tipo de debates, que es lo que nos lleva realmente a tener una mejor ciudad, un mejor entorno y, por supuesto, un mejor país. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias a los candidatos por estar acá y a ustedes. Muchas gracias, doctora Mónica. Yo soy Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo.
Como saben, el evento lo coorganizan Fedesarrollo, Portafolio, la Cámara de Comercio. Y voy a comoderar junto a Ricardo Ávila. Quiero arrancar por presentarles las reglas del juego. Lo primero, antes de entrar a este salón, se sortearon las posiciones en los podios. No solamente es una ubicación visual, sino que el orden de las preguntas se va a ir haciendo desde el primer podio hasta el que está más cerca mío. A su izquierda, el doctor Gustavo Petro, y de ahí hacia acá, o desde nuestro punto de vista, a la derecha el doctor Gustavo Petro, y de ahí hacia acá. Ustedes ven en este momento en la pantalla las reglas del juego. Hoy vamos a tocar dos temas. El primero de ellos es el crecimiento económico. El segundo de ellos es sostenibilidad fiscal y el tema pensional dentro de la sostenibilidad fiscal. Cada uno de esos temas tiene el mismo formato. En primera instancia va a haber una breve presentación del tema para poner sobre la mesa los puntos neurálgicos del debate. Acto seguido, a cada candidato en el orden de los podios se le hace una pregunta general sobre el tema en cuestión. Después de cada respuesta va a haber una pequeña contrapregunta de algo que no haya quedado claro, de algo que haya que precisar o profundizar. Y así se pasa a la primera ronda de intervenciones. Hecha esta primera ronda de intervenciones, se van a poder preguntar entre los candidatos para evitar cosas que han sucedido en otros debates o situaciones que se han dado en otros debates en que o las preguntas se concentran en un solo candidato o se queda un candidato sin preguntas. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo nuevamente los podios, pero asignando por sorteo con unas balotas que tenemos aquí, ir asignando quién le pregunta a cada uno de los candidatos. Después de las preguntas entre candidatos, volvemos a hacer una pregunta general con contrapregunta y se acabó el primer tema. En el segundo tema, sostenibilidad fiscal y régimen pensional, va a suceder exactamente lo mismo y al final del evento, es decir, calculamos nosotros en un poco menos de 2 horas, cada uno va a tener la oportunidad de dirigirse a ustedes con temas muy puntuales. Tenemos en las reglas del juego que ustedes están viendo en la pantalla, les pido el favor de apagar los celulares de una vez. En este momento la sugerencia es para que cada cual mire si ya tiene apagado su celular y evitar interrupciones, por favor. Cada uno ve en la pantalla el tiempo asignado a cada respuesta. Los candidatos tienen aquí adelante un cronómetro que están viendo y va a ir marcando el ritmo de cada respuesta. Va a haber una señal sonora, nos parece antipatiquísima la señal sonora, pero creemos que es la mejor manera de dar la pauta para redondear las respuestas. De manera pues que vamos a arrancar y quiero pedirle por favor a Joana que pasemos al primer slide de el crecimiento económico, por favor. Joana, ¿estás por ahí? Gracias. Vete adelante, por favor. Una más. Joana. Otra más. Gracias. El tema del crecimiento económico. Hay muchas cosas de aquí que casi que es redundante decir. Crecimos durante más de 10 años, un poquito más de 10 años, a una tasa promedio del 4,5%, 4,6%. Hoy estamos viéndonos a gatas para arañar el 2,5% este año, si nos va bien. El año pasado apenas 1,8%. Se cayó el crecimiento potencial de la economía, se cayó la posibilidad de tener dinamismo económico y esa caída tiene un nombre propio que ustedes bien lo conocen, que son seguidores de la situación económica. El impulso original estuvo marcado por la bonanza petrolera, tanto por la influencia del sector petrolero, la entrada de recursos, como la financiación de la quinta parte de los ingresos del gobierno. Esa quinta parte de los ingresos del gobierno desapareció en cuestión de 2 años, se cayó el precio del petróleo y las exportaciones se cayeron a la mitad, y sin el motor del gasto público y sin el motor del ingreso de los recursos petroleros, la economía se quedó sin dinamismo. Quiero mostrarles un gráfico que es el único casi que voy a mostrar. Ustedes lo que ven allí es en la línea punteada naranja el ritmo del PIB
y en las líneas de colores los distintos sectores. A la izquierda de ustedes ven una línea púrpura que iba bien arriba. Esa línea púrpura es el sector minero-energético, es decir, jalando el PIB hacia arriba. Cuando se cae la línea púrpura a la mitad de la línea, que es la crisis, a la mitad del gráfico, que es la crisis de 2009-2010, sale una nueva línea azul, que es el sector construcción en general. Es decir, logramos hacer un recambio, meter la llanta de repuesto, se baja la minería, sube el sector construcción. Pero el sector construcción se alimenta, por lo menos en lo que no son concesiones, de recursos del gobierno. Y acabo de decir que los recursos del gobierno estaban muy atados al sector minero-energético. Ustedes siguen avanzando en la línea de tiempo, 2012, vuelve y se recupera el sector minero-energético, otra vez hay cambio de llantas de repuesto y el motor sigue avanzando. La situación actual es lamentable. Ustedes se van hasta el año 2017, la llanta de repuesto del sector construcción se queda sin recursos públicos porque al gobierno se le recortaron en una quinta parte de los ingresos. Nota de pie de página. Cada vez que en este debate hablemos de impulsar, sería muy bueno que cada candidato dijera de dónde va a sacar la plata para impulsar. Pero además de eso, el sector minero-energético, lo ven ustedes, también se hunde. Es decir, nos quedamos hacia el final, hacia el 2017, sin ninguno de los dos sectores que en los últimos 10 años jalonaron la economía y con un problema central que es el problema de la financiación potencial del sector público, del que voy a hablar en un momento. Vamos al siguiente slide y con esto redondeo. Con una economía creciendo a menos de la mitad de lo que creció durante 10 años, están amenazadas los resultados de empleo, están amenazados los resultados de pobreza. 10 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 10 años y eso se está empezando a revertir. Están amenazados los precarísimos resultados de mejor distribución del ingreso, muy precarios, pero amenazados también. Necesitamos volver a crecer. Y cuando uno no depende de una bonanza externa, hay dos maneras de crecer internamente. Aumentando los factores productivos, trabajo y capital, o haciéndolos más productivos, elevando la productividad. Nosotros tenemos una serie de propuestas cuyo detalle está en unos documentos que ustedes encontrarán en la página web de Fedesarrollo, que fueron encargados a una serie de expertos en los últimos 6 meses, que tienen todo el detalle de las propuestas. Agradecemos, dicho sea de paso, a esos expertos que nos acompañaron en este esfuerzo, pero se sintetizan de manera muy breve para enmarcar este debate en: hay que luchar contra la informalidad. La productividad del mercado laboral informal es bajitica frente al sector formal, además de que en la formalidad se cotiza pensiones, a salud, etcétera, etcétera, y no se erosionan esos frentes de la economía. Hay que aumentar la participación femenina. La participación femenina en el mercado laboral está muy por debajo de la participación masculina y es un recurso desde el punto de vista laboral potencial muy significativo. Adicionalmente, desde el punto de vista de la inversión, hay que atacar los cuellos de botella que están restringiendo la inversión. Altas tasas impositivas para las empresas, ya vamos a hablar un poco más de eso en el segundo módulo, cómo está previsto que vayan reduciéndose esos impuestos a las empresas y cómo eso nos va abriendo un hueco fiscal muy complicado de manejar. Hay que seguir atacando temas de costos laborales no salariales que encarecen la gestión de las empresas, pero sin que eso se traduzca en desproteger a la población, por supuesto, y estrategias específicas de promoción de inversión, tanto nacional como extranjera, en distintos sectores. Eso en cuanto a ampliar el stock de capital y ampliar el stock de trabajo. ¿Y cómo elevar la calidad de uno y otro? Ustedes ven entre las recomendaciones para elevar la productividad de los factores, las que están relacionadas con la provisión de bienes públicos, donde hay fallas de mercado que impiden que haya buen resultado en educación, en infraestructura, en tecnología. Si uno deja el mercado funcionando solo en esos frentes, nos quedamos como nos quedamos en los últimos 10 años, es decir, con un severo atraso en educación, en tecnología, en investigación. Por lo tanto, debe haber intervenciones específicas en esos frentes. Pero aparte de eso, se necesita romper cuellos de botella que hacen que no funcione bien el mercado laboral, que hace que no funcione bien el mercado de las tierras, por ejemplo, también.
Ahí va a haber una serie de propuestas seguramente y discusión alrededor de cómo dinamizar el mercado de las tierras. Y adicionalmente una cosa fundamental, el comercio internacional. La economía colombiana, medida por importaciones per cápita y por exportaciones per cápita, no está en los 10 primeros lugares de América Latina. Somos la cuarta en tamaño y somos la 12 o la 13 en importaciones o exportaciones per cápita. Todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué? El tema es que mientras no haya más dinamismo frente a la economía externa y más competencia en la economía interna, no va a haber un incentivo a innovación, a cambio productivo, a transferencia tecnológica. Por lo tanto, habrá preguntas también al respecto. Y finalmente, por supuesto, la inmensa cantidad de problemas regulatorios que están de por medio y que restringen la productividad de los factores. Por lo tanto, ahí está puesta la cancha de juego. Ricardo, por favor, usted proceda a la primera pregunta. Muchas gracias, Mauricio. Creo que esta introducción temática es bastante clara, plantea el problema, se resume en una frase coloquial: como vamos, no vamos bien. Por lo tanto, para que esta economía logre aumentar su ritmo, pues se necesitan políticas específicas. En las condiciones actuales, el tamaño de la economía colombiana se duplicaría cada 30 años. Y si se cumple lo que dice Fedesarrollo, en el sentido de que nuestro crecimiento potencial es 3,5%, pues bajaríamos a duplicar la economía cerca de cada 25 años, un ritmo muy inferior al que uno ve en otras partes del mundo. ¿Cómo hacer para aumentar ese ritmo? Propuestas específicas. Comenzamos con Gustavo Petro. Viviana, por favor. Bueno, gracias. He afirmado que el problema de Colombia en este momento es que se le agotó el modelo petrolero. Carbón, petróleo pudieron jalonar en un comienzo, hoy es un modelo agónico, tanto por las condiciones mundiales como por las condiciones internas en Colombia. Y entonces hay que transitar. El tránsito no puede ser más de 10 años hacia un modelo productivo y no extractivista. Esto pega directamente en la tasa de crecimiento económico del país y de manera positiva, porque en Colombia funciona la enfermedad holandesa, es decir, entre más exportamos petróleo y carbón, más se revalúa la moneda, más destruimos agricultura e industria. En términos de dólares, si se mide así el PIB, no es problemático, pero en términos de puestos de trabajo, que es como cualquier economista o gobernante debería medir las estadísticas, es absolutamente destructivo. Protegimos un sector con 300,000 puestos de trabajo, el carbón y el petróleo, y destruimos progresivamente la agricultura y la industria que producen 11 millones de puestos de trabajo y otros 10 millones en la informalidad. Luego, si deshacemos la enfermedad holandesa, lo cual implica, aún si hay un crecimiento de precios del petróleo, esterilizar los recursos, dejándolos afuera en un fondo, podríamos propiciar un incremento mayor de la agricultura y de la industria en Colombia. Ya lo vimos, año 2017, el café es un ejemplo. Cayó el precio del petróleo el año pasado, cayeron los ingresos petroleros del país, pero creció la agricultura y no permitió que Colombia cayera en recesión. Y el café, por ejemplo, que produce 1,5 millones de puestos de trabajo, creció al punto que el año pasado volvimos a ser un país cafetero. No es lo mismo hoy, el tiempo no lo veo, pero es un indicador que si se deshace la enfermedad holandesa, y es lo que me propongo, crece la agricultura y la industria. Y tendríamos un motor entonces de crecimiento del PIB, tanto en dólares como en puestos de trabajo y sobre todo en lo último. El Fondo Internacional Externo con recursos petroleros en la transición debe financiarnos crédito interno a través de la banca pública para comprar bienes de capital, estimular la compra de bienes de capital que permita la sostenibilidad del crecimiento de la agricultura y la industria. Entre esos bienes de capital, paneles solares, tierras y saberes. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gustavo Petro.
Doctor Iván Duque, 3 minutos para su Muy buenos días, un saludo a los candidatos, a todos ustedes. Todos queremos que la economía colombiana crezca y crezca dinámicamente. Pero las condiciones que tenemos hoy en el país es como si le pidiéramos a nuestra selección que gane el mundial con los pies amarrados. La economía colombiana está amarrada. Y cuando digo amarrada es porque tenemos un sistema tributario que atenta contra la productividad, la competitividad, la formalización, la inversión. El exceso de trámites para el desarrollo empresarial es asfixiante, pavorosamente asfixiante. Y tenemos adicionalmente una economía muy poco diversificada porque las exportaciones como porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto son mucho más bajas que con cualquier otro de los países que podamos competir en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, romper con la informalidad, porque la informalidad es la que afecta la estabilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad pensional, la sostenibilidad del sistema de salud. Y para que podamos romper la informalidad, se necesita un modelo fiscal que ayude a que en el país haya más empresas, mejores empresas con capacidad de emplear. Esa es la primera tarea. Un sistema tributario simple, no uno de 900 y pico de artículos, simple, que permita agilizar los trámites con el Estado. Segundo, que nosotros tengamos un enfoque en la productividad, que es donde también estamos perdiendo. Y eso implica que las inversiones en bienes públicos y capital humano nos ayuden a que el país mejore los rendimientos productivos en todos los sectores. Tercero, pensar en cuáles van a ser esos motores de crecimiento y diversificar la economía. Y ahí tenemos que hablar de energías renovables. Ahí tenemos que hablar de turismo, ahí tenemos que hablar de infraestructura, de un gran impulso y una gran agenda industrial en el país, pensando en que nuestro país entre en las cadenas comerciales de valor. Y quiero decir lo siguiente, también nosotros necesitamos que en Colombia hagamos un esfuerzo muy grande por las economías regionales y lo que llamaríamos las cadenas de competitividad regional. Hay que pensar en esas cadenas para llegar a los mercados que tenemos abiertos y hacerlo con una gran capacidad y una gran articulación de diplomacia comercial. Esos 4 ejes son fundamentales para que el país recupere el crecimiento potencial. Y voy a decir lo otro, la calidad del gasto público. El 60% del presupuesto que va para inversión va para gastos que no representan inversiones económicamente rentables. Entonces, esta revisión fiscal, esa supresión de trámites, ese sistema tributario por la competitividad es el que creo que es la base para poner esta economía a crecer lo que debe crecer, generar empleo y reducir la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar al doctor Humberto de la Calle para que haga uso de su tiempo asignado. Bueno, sin duda la composición de nuestro aparato productivo nos está esclavizando a los combustibles fósiles. Y esa es una realidad no solo en Colombia, sino una realidad mundial. Y hay que hacer una transición hacia un esquema productivo más abierto. En mi opinión, esto toma un tiempo. No se pueden fabricar utopías. Yo creo que esto tiene un ritmo. El propósito sí es ese. El propósito es cuidado del ambiente y un desarrollo mucho más incluyente y no solo cifras. La economía no son solo cifras. La economía también son personas. Hay, evidentemente, entonces, la necesidad de abrir esquemas de producción nuevos, turismo, agricultura, y eso está extraordinariamente ligado a la oportunidad que brinda haber concluido un conflicto armado interno. Yo pido clarividencia de la sociedad colombiana. Me parece que las invitaciones a regresar al pasado en materia de la consolidación de la paz son un error monumental. Lo que tenemos es que aprovechar las circunstancias y esas circunstancias son las que permiten entonces elementos nuevos, líneas nuevas de producción que están ligados a la consolidación de la paz. Turismo, agricultura, es allí donde hay enormes potencialidades para Colombia y esto no funciona sino en la medida en que terminemos de estabilizar la situación conflictiva. Informalidad, en efecto, es un obstáculo que proviene del propio Estado. El Estado pareciera enemigo de la formalización y ahí surgen todo tipo de ideas en términos de reforma del Estado, seguridad jurídica, la justicia hay que volverla a hacer porque se nos destruyó, capacidad de
brindar a los colombianos un sistema tributario efectivamente más sencillo, pero sobre todo más justo. No se trata no solo de más o menos impuestos, sino de mejores impuestos. Pero esa es una visión recortada, esa es en parte una torre de marfil aquí, urbana, de los que estamos aquí. No olvidemos esa Colombia que hemos dejado atrás, que reincorporarla al desarrollo es también una forma de fomentar una demanda interna que tiene que ser vigorosa y que tiene que permitirnos salir adelante. El problema no son solo cifras. En el sistema tributario colombiano, el Gini antes y después de impuestos es el mismo. La estructura tributaria es totalmente injusta y hay una cúpula, sobre todo, estoy hablando de personas naturales, que olvida la solidaridad y que olvida una Colombia que es necesario traer acá a los estándares de desarrollo de la vida urbana, no solo por viabilidad de esta sociedad. Esta sociedad no es viable si seguimos con esa esquizofrenia de una Colombia por un lado y otra por el otro lado. Y no solo eso, sino también robustecimiento de la demanda interna, mejor estar de vida de quienes hoy se debaten en la pobreza. Mi lema es: primero los pobres, y lo digo en serio. Ese no es un eslogan de campaña, es una visión completamente distinta del desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito al doctor Germán Vargas. Bueno, muy buenos días para todos. Yo creo que es perfectamente posible que el país recupere en el corto plazo un mejor desempeño de la economía, que lleguemos a tasas de crecimiento superiores al 5%. Primero, hay que recuperar la confianza del inversionista extranjero y del propio inversionista nacional. Yo fundamento mi propuesta en materia económica en 6 pilares: la infraestructura, la vivienda, el sector industrial y manufacturero con vocación exportadora, el sector minero-energético, el sector del turismo, al que le confío un enorme potencial, y el sector agroindustrial. Tenemos unos problemas transversales que hoy están afectando el crecimiento en todos estos sectores. Mis propuestas también abarcan la solución a varios de estos problemas. Hay que reglamentar el tema de las consultas populares. Hay que hacerlo también en el tema de las consultas previas. Hoy tenemos 4.500 consultas previas en desarrollo. Bolivia tiene 40, Perú 21. Hay que abarcar el tema del licenciamiento ambiental. Hay que darle un estatus particular a los proyectos de interés estratégico de la nación colombiana. Para todas estas reformas, yo creo que ser el candidato que tiene la mayor gobernabilidad. Y no podemos dejar de mencionar el tema de la competitividad. Tenemos que avanzar en los temas logísticos, tenemos que avanzar en los temas de educación, una educación mejor calidad. Tenemos que avanzar en los temas de la formalización de la economía, de la eficiencia del gasto, de la equidad del mismo. Y en materia tributaria, que es un elemento central de la competitividad, ya llegó la hora de avanzar en una reforma estructural. Colombia no puede seguir compitiendo en un mundo globalizado con 14 tratados de libre comercio vigentes, con una balanza deficitaria. Es necesario avanzar hacia un régimen tributario que nos recupere la plena competitividad. El impuesto de renta no debe superar el 30%. Colombia tiene que eliminar los impuestos al patrimonio, la renta presuntiva. Tenemos un plan de choque para el sector industrial que contempla la depreciación de los activos en 1 o 2 años, no IVA para la adquisición de activos fijos y 2 renglones. El turismo y la agroindustria deberán tener un impuesto de renta no superior al 10%. Todos estos factores nos van a conducir a un mejor desempeño de la economía. Muchas. Contrapreguntas a cargo de Mauricio Reina. Muchas gracias, doctor Ávila.
Doctor Petro, en cada una de estas rondas van a tener 2 minutos para responder estas contrapreguntas. Doctor Petro, en la propuesta económica suya, ¿hasta dónde iría la intervención del Estado y hasta dónde se respetaría las leyes del mercado y la iniciativa privada? Grosso modo, y si nos puede dar un par de ejemplos sectoriales, por favor. Sí, se necesita Estado y mercado. La idea de que solo mercado fracasó en el mundo en el año 2008. Y la idea de que solo Estado fracasó en el mundo en el año 1993. Tenemos que articular Estado y mercado, y el Estado allí donde falla el mercado. ¿Dónde falla el mercado en Colombia? En el crédito público. La economía popular hoy está sujeta, siendo la mayor generadora de puestos de trabajo del país, al gota a gota, es decir, al crédito de la mafia. ¿Dónde falla el mercado hoy en Colombia? En el medio ambiente y el cambio climático. Depender de una extracción como hace 5 siglos, antes el oro, ahora el carbón y el petróleo y el oro, y condenar la producción y a la destrucción de capital por medio de la enfermedad holandesa, es una falla del mercado, y allí tiene que aparecer el Estado. Estoy convencido que Colombia y América Latina tienen su futuro es alrededor de la producción, y de la producción en el siglo XXI, que implica el uso de un factor productivo esencial, el saber, el cerebro. Allí tiene que aparecer el Estado, porque el mercado no le está dando saber a la población y nos está llevando a una economía del conocimiento, a una sociedad del conocimiento. ¿Dónde más tiene que aparecer el Estado? En la tierra. Tenemos un sistema feudal de la tierra. 2 siglos en donde no fuimos capaces como sociedad de modernizar la tierra. No se puede industrializar un país si no se moderniza su tierra. Y la modernización de la tierra implica un cambio del régimen del uso de la tierra en Colombia, que es absurdamente ineficiente y irracional. 10 millones de tierras fértiles que podían producir 2 millones de puestos de trabajo no se usan ni para sembrar una mata de maíz. Muchas gracias, doctor Petro. Doctor Iván Duque. Hay un par de personas que aplauden por 20. Doctor Iván Duque, hemos oído en el radio o en la radio una publicidad de su campaña que afirma que se reducirían impuestos en un gobierno suyo a la vez que se aumentaría el salario mínimo. La primera propuesta, sin mucho contexto, le para los pelos a muchos economistas que ven la situación fiscal grave, como lo vamos a ver en unos 20 minutos. Y la segunda propuesta, sin mucho contexto, le para los pelos a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que ven un embrión inflacionario en subir el salario mínimo, por lo menos la frase suelta. ¿Usted quisiera calmar a unos y a otros o explicar la coherencia de esas propuestas con un marco económico? Hay una secuencia lógica, doctor Mauricio, y además la dicen los cuadernos que nos entregaron de FEDesarrollo. No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización. Entonces, ¿se puede bajar impuestos? La respuesta es sí. ¿Cómo se bajan? Entonces, primero, hay que eliminar los gastos innecesarios en el Estado. Este Estado se ha venido gastando más de 600.000 millones de pesos al año en publicidad y eventos en los últimos años. Ha venido expandiendo la nómina del gobierno central. Tiene enormes duplicidades y problemas de eficiencia y de focalización. Segundo, hay que hacerle una reforma a la administración pública que permita generar ahorros permanentes, ahorros del orden del 5% por año durante los próximos 4 años. Tercero, enfrentar la evasión de renta y de IVA, que son más de 40 billones de pesos al año, apelando a la facturación electrónica y a otras tecnologías, como también lo valida FEDesarrollo en los cuadernos que nos entregaron. Eso nos puede generar ahorros del orden de 26 billones de pesos en los próximos 4 años. Un punto de renta es 1 billón, un punto del 4 por mil es 1.5 billones, un punto de IVA son alrededor de 2.7 billones, y eso es lo que nos permite a nosotros jugar estratégicamente para bajar la carga, estimular la inversión
generar más empleabilidad, mejorar la productividad y transferir también eso a la mejora de salarios, advirtiendo que hay que tomar una decisión y hay que desindexar muchas cosas que están asociadas con el salario mínimo legal para que no tenga la presión fiscal que le preocupa a muchos. Pero es esa secuencia lógica para desamarrar esta economía la que nos va a traer crecimiento, y lo he venido exponiendo, ya ha sido exitoso en otros países y lo haremos exitoso en Colombia. Muchas gracias, doctor Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Duque. Doctor Humberto de la Calle, una de las frases más sonoras de su reciente intervención es: primero los pobres, y no es carreta, primero los pobres. El Estado colombiano ya no es el Estado pudiente que tuvimos durante 10 años a punta de las rentas petroleras. Y sin embargo, se instaló en la política pública una política asistencialista en la que hay una importante fracción de la población que depende directamente de subsidios. Con un Estado que no tiene la capacidad de mantener esos subsidios y con esa premisa de primero los pobres, ¿usted cómo lograría mantener políticas sociales que no generen huecos fiscales insostenibles? Bueno, en primer lugar, en efecto, cuando digo primero los pobres y señalo que lo estoy diciendo en serio, me refiero tanto a las personas como a las regiones. Estas 2 o 3 Colombias que no hemos podido integrar, frente a las cuales hay tanta indiferencia y tanta insolidaridad. Pero yo creo ser el único que seriamente ha dicho, en el tema de los impuestos, que cualquier gasto adicional o las rebajas que están proponiendo tiene que ser compensado en términos de sanidad fiscal. Luego, en materia tributaria, yo comparto la tesis de que hay que continuar suavemente y de manera responsable bajando la tasa de tributación corporativa. De acuerdo, pero eso significa una rebaja de ingresos, que hay que complementar, que hay que neutralizar, primero con un análisis uno por uno del exceso de privilegios y exenciones tributarias que existen en Colombia. Particularmente el gobierno anterior, el doctor Uribe, generó una multiplicidad de ventajas que muchas de ellas no son productivas y que yo propongo revisar una a una. Y ahí tenemos entre 5 y 6 billones de pesos para recomponer lo que ocurre con la baja de la tributación en materia corporativa. En segundo lugar, la palanca de la lucha contra la corrupción y de la evasión. Sin embargo, no sabemos hasta dónde eso puede compensar esa rebaja. Por lo tanto, me parece que aquí tenemos que decirnos la verdad. Menos impuestos corporativos, pero los más ricos de los ricos, allí se exige una tarifa más progresiva. Y en particular, en lo que tiene que ver con el impuesto predial, yo discrepo profundamente de las propuestas del doctor Iván Duque. Habla de eliminar durante 10 años el impuesto de la renta de la empresa agraria y paralizar el predial. Si no logramos flexibilizar el mercado de tierras y cambiar la estructura cuasi feudal de la tierra en Colombia, va a ser imposible una recuperación económica que entonces tiene que ser incluyente, y por eso primero los pobres, no solo cifras sino personas. Gracias, doctor Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Hay 1000 personas tratando de ir a 4 candidatos. Creo que no es justo que una persona de la 10ª fila pegue gritos para que lo oigan las 1000 personas. Muchas gracias. Doctor Germán Vargas. Doctor Germán Vargas. Como veíamos en el gráfico que yo mostré, cuando... ¿Puedo seguir, por favor? Gracias. Cuando se desaceleró la economía por cuenta del sector minero energético, el sector infraestructura y construcción fungió como llanta de repuesto. En gran medida, debido a que había recursos fiscales todavía para financiar las políticas de vivienda, financiar las políticas de infraestructura que no fueran concesiones. Y sin embargo, esa chequera se agotó. Veíamos en ese gráfico que al final se desacelera el sector construcción, se desacelera el sector infraestructura, así como el de la minería. En una situación de afugias fiscales, como la que estamos viviendo,
¿cómo propone usted dinamizar esos 3 o 4 o 5 sectores que mencionó sin recursos públicos, sino induciendo un crecimiento autónomo? Bueno, unos sí necesariamente requieren de recursos públicos. El sector de la vivienda, yo me propongo continuar el programa de gratuidad para un segmento de la población, porque una casa propia contribuye mucho a la superación de los indicadores de pobreza extrema. El programa de la vivienda tiene también el componente del subsidio a la tasa. La infraestructura, una parte de darle continuidad a los proyectos actuales, depende de que se solucionen los problemas para que el sector financiero pueda continuar con los cierres financieros y haciendo los desembolsos. Eso se llama solucionar Ruta del Sol 2, que es lo que tiene parados los desembolsos a más de 30 iniciativas en el sector de la infraestructura. El sector del turismo es un sector que responde a estímulos del gobierno, en el cual el único gasto público que estoy planteando para el sector del turismo es el de una mayor promoción de los proyectos turísticos en el exterior. Pero fácilmente podríamos duplicar en este país los ingresos y el número de visitantes siempre y cuando tengamos unas reglas claras. El sector de la industria y de la manufactura es un sector que simplemente también responde a unas políticas claras porque no necesita de incentivos del Estado. De manera que sí es posible estimular a 4 sectores sin mayores compromisos del orden fiscal. Tan solo yo diría que el sector de la vivienda va a tener que recibir un aporte, pero es un aporte y un gasto súper productivo, porque la construcción genera enorme mano de obra y la rentabilidad beneficia a 27 subsectores de la economía, es el gasto que tiene mayor impacto en la pobreza y es un gasto relativamente menor. Termino por citarle, todo lo que usted aquí le mostró al auditorio, que fue la extraordinaria curva de crecimiento del sector, el monto en 3 años se limitó a 4 billones de pesos, cifra muy inferior a lo que el Estado empleó en otros sectores. Gracias, doctor Vargas. Vamos a tener una ronda de preguntas entre los candidatos y las preguntas se le van a hacer a los candidatos que están en el orden en que están los podios. Vamos a arrancar con el doctor Gustavo Petro, el doctor Iván Duque, el doctor de la Calle y el doctor Vargas Lleras. Aquí tengo yo unas balotas que van a permitir identificar a la persona que va a hacer la pregunta al doctor Gustavo Petro. Doctor Germán Vargas, por favor, una pregunta sobre este tema al doctor Gustavo Petro. Yo ya he escuchado a Gustavo en numerosas oportunidades. Siempre plantea avances en materia de gratuidad en la educación, va a llevar la gratuidad a la universidad pública, va a tener grandes avances en lo social, propósitos que todos compartimos. A mí lo que no me cuadra, Gustavo, son sus cuentas, porque usted está planteando también un cambio al modelo de desarrollo. Recuerde que en este país todos quisiéramos que la economía se hubiera diversificado, pero cuando sobrevino la caída del barril en el precio del petróleo, nos vinimos a dar cuenta de una durísima realidad. No sé si usted lo mencionó, Mauricio. En el primer año en que se produjo la caída del petróleo, el Estado Central dejó de percibir 20.000 millones de dólares. Se demostró que así pensemos que eso no es lo apropiado. Este país sigue enormemente dependiente del sector minero-energético. Gustavo, usted está planteando que va a cambiar el modelo. Todos quisiéramos que eso fuera progresivo, pero ¿cómo va a ser para aumentar el gasto público en las proporciones
que van a comprometer sus diferentes programas y simultáneamente abolir la fuente más significativa hoy y en el corto plazo de recursos del Estado. Muchas gracias. Doctor Petro, por favor. Usted, Germán Vargas, financió su programa de casas gratis con los recursos del petróleo. Es decir, hizo exactamente lo mismo que Maduro en Venezuela. Y eso es insostenible. Es insostenible por lo que usted ya dijo. El petróleo cayó de precio y las reservas disminuyeron. Es más, hizo las casas gratis tan lejos de los centros urbanos que transformó un programa de hábitat en viviendas que en lugar de enriquecer a la gente la empobrecieron. Porque el hábitat es lo que puede enriquecer, es decir, estar cerca de las transacciones y estar cerca de los circuitos económicos. ¿Cómo financio yo el programa de educación gratuita superior? Con impuestos. Yo no estoy de acuerdo en bajar los impuestos al gran capital, estoy de acuerdo en quitarle las exenciones para acabar la ilusión. Y eso significan 8 billones de pesos. El programa de educación superior gratuito vale 14 billones al año dentro de 4 o 5 años. Se acabó. Progresivamente aumenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Petro. Verán que el tiempo de esta ronda es más breve. Les agradezco preguntas breves y respuestas breves a los candidatos. Al doctor Iván Duque le pueden preguntar, o el doctor Petro o el doctor de la Calle, que están aquí en esta bolsa. El doctor Petro le pregunta al doctor Iván Duque. Usted ha dicho que el crecimiento económico depende de la facturación electrónica y de bajar los impuestos corporativos, es decir, de las corporaciones. El libro de Tomás Piketty, con evidencia estadística, mostró en todo el mundo que al bajar los impuestos al gran capital no creció el empleo, creció la desigualdad social. Y la evidencia estadística de Colombia muestra que la dependencia al petróleo no hizo crecer el empleo en Colombia, sino que destruyó el capital en Colombia. Si usted le va a rebajar los impuestos al petróleo y al carbón y a las empresas corporativas que la exponen, estaríamos repitiendo los dos mundos en forma contraevidente, destruyendo capital en Colombia y generando una mayor desigualdad social. ¿Cree usted aún que reduciendo impuestos a las corporaciones y haciendo depender la economía del petróleo y el carbón, va a generar más empleo en Colombia? Doctor Petro, empecemos por lo elemental. Los que generan empleo en una economía son los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. Colombia necesita formalización laboral, porque la gran mayoría de la población está en la informalidad. Y para que esas empresas puedan invertir y generar empleo, necesitan un sistema tributario más simple, más ágil, que les ayude a mejorar la contratación de personal, para que ellos detonen una riqueza creciente en la sociedad para los pobres y para la expansión de la clase media. La política suya de replicar el chavismo, de perseguir el sector productivo, es lo que destruye la economía de un país. Muchas gracias. Muchas gracias. Faltan. Vamos, por favor, silencio. Por favor, silencio. Vamos a hacerle una pregunta al doctor Humberto de la Calle y faltan por preguntar el doctor de la Calle y el doctor Iván Duque. Como el doctor de la Calle no se pregunta a sí mismo, le va a preguntar el doctor Iván Duque y la última al doctor Vargas se la va a hacer el doctor de la Calle. Iván Duque, por favor, a Humberto de la Calle. Doctor Humberto, uno de los temas más importantes para el desarrollo de un país es el desarrollo de los mercados de capital. En Colombia, menos de 80 empresas están listadas en la bolsa y menos de 10 empresas tienen gran transabilidad. ¿Cuál es su agenda para estimular el desarrollo de los mercados de capital?
Sí, en efecto. Primero, el mercado de capitales en Colombia es extraordinariamente frágil, demasiado pequeño, agrupa muy pocas empresas. Lo primero es expandir y democratizar el acceso. Realmente el tamaño de las bolsas es no demasiado significativo en términos de comparación internacional. El mercado de capitales es fundamental para la financiación del desarrollo, porque es una fuente más barata y más estable de recursos para las empresas. El sector financiero a veces termina ahogando las empresas. Por lo tanto, la búsqueda de bolsas donde se negocien las acciones, los bonos, me parece que exige un impresionante apoyo para lograr cubrir las fuentes de crédito que hoy están cegadas para los empresarios. Pero aprovecho para reiterar que, a diferencia de lo que piensa el doctor Petro, la rebaja en el impuesto corporativo sí es importante, siempre y cuando a condición de que digamos la verdad y sepamos que los ricos de los ricos tienen que pagar más impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto de la Calle. Y la última pregunta se la hace el doctor de la Calle al doctor Germán Vargas. Bueno, el doctor Vargas nos acaba de decir que él es el candidato que tiene mayor gobernabilidad. ¿Usted por qué no nos explica eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo serán sus relaciones con el Congreso? Bueno, doctor de la Calle, todo el mundo está planteando un conjunto de reformas. Ahora vamos a mirar lo que cada uno quiere hacer en los temas pensionales, las tributarias. Pero yo, a diferencia del doctor Petro, que tiene una bajísima representación en el Congreso, a diferencia del doctor Duque, que está planteando un choque de trenes con las dos ramas, con la de la justicia y con la del legislativo. Gobierno que se iría los 2 primeros años en crear el caos y los 2 segundos en arreglar. Y a diferencia suya, soy el candidato que tiene hoy la mayor gobernabilidad en el Congreso. El 7 de agosto estaré presentando todo este conjunto de reformas con la certeza que en el primer semestre vamos a lograr la aprobación de todas ellas. Soy el candidato de la institucionalidad y soy el candidato que le puede garantizar a este país la tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán Vargas. Y vamos a cerrar este bloque sobre crecimiento económico y recuperación productiva con una última ronda de respuestas de los candidatos a la siguiente pregunta. Hemos oído por lo menos 25 propuestas en los últimos 20 minutos, algunas interesantes, otras razonables, otras cuestionables, para dinamizar el crecimiento. Yo le quiero preguntar a cada uno qué idea de alguno de sus colegas le llama la atención y le gustó, y qué idea de alguno de sus colegas definitivamente le parece desastrosa. Doctor Petro, una y una, por favor. Bueno, desastrosa es imitar al vecino. Germán entonces financia su programa con petróleo y Iván Duque mantiene la tesis de que hay que depender del petróleo. Y me dice chavista a mí cuando yo soy el que propongo separarnos del petróleo. Las paradojas de la vida. Pero considero que es un desastre que 2 importantes fuerzas políticas aquí hagan como el avestruz. Desconocer que el mundo del petróleo y el carbón es agónico y que por tanto hay que transitar hacia otra cosa. Es llevar a Colombia, ese desconocimiento la lleva al choque, al abismo. Y en segundo lugar, me parece desastroso ir contra la evidencia estadística. Volvió el doctor Duque ante mi pregunta a decir que reduciendo impuestos al gran capital se crea empleo. Toda la evidencia estadística del mundo demuestra que así no se crea empleo, que simplemente se crea desigualdad social. Y en esa medida me parece más conveniente, estoy más de acuerdo con las propuestas de Humberto de la Calle si las, en cierta forma, concretara
Porque si es cierto que hay que separarse de los combustibles fósiles, eso no es dentro de 50 años. Empieza ya. Los programas de gobierno tienen que ir paulatinamente produciendo esa separación.